Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. El tema de los videos son el mensaje de la serpiente y el mensaje de salvación de la serpiente. Es un mensaje de una verdad encubierta, que la salvación no es por obra, sino es por fe en nuestro Señor Jesucristo y en su sangre redentora que nos limpia de todos los pecados. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, Dios es nuestro Salvador, no nuestras obras, y su amor para con los hombres, nos salvó el Señor por amor. Y nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La salvación no tiene nada que ver con las obras, sí tiene que ver con la fe en nuestro Señor, porque es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios para que nadie se gloríe. El evangelio diferente que busca gloria. Por eso Eva, cuando vio que el árbol era bueno, y bueno para alcanzar la sabiduría, buscaba vanagloria, buscaba gloria de esta tierra. Ese es el evangelio diferente, el evangelio que busca la gloria de esta tierra. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La palabra dice en Isaías que nuestras obras son como trapo de inmundicia. Nuestras obras para salvación no valen nada, digamos. Cuando una persona se quiere salvar por sí mismo, esas obras no tienen ningún valor, son como billetes falsos que siempre hablamos. Es como la torre de Babel, que los hombres querían llegar al cielo, querían salvarse, porque cuando ellos construyeron la torre, ellos pensaban que iba a haber otro diluvio, entonces se querían salvar. Decía, subimos a la torre y aunque vengan las aguas, que las aguas simbolizan el juicio de Dios. Y el Evangelio diferente propone eso, propone una torre de Babel. Por eso la gran ramera, en Apocalipsis 18, es la gran Babilonia. La gran Babilonia tiene su raíz en Babel, donde el hombre hace su propia religión, crea su propio fuego, crea su propia salvación, crea su propia torre de Babel. Este es el evangelio diferente, aquel que crea su propia torre de Babel a través de las obras, a través de ser y hacer como Cristo. Esa es su torre de Babel, porque dicen, el día que venga el juicio nosotros vamos a estar a salvo, sin creer. Sin creer en la sangre, porque lo que no cree el evangelio diferente es en la sangre. Ellos creen que Dios lo va a redimir sin el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque se creen otros Cristos, se creen que tienen buenas obras, obras de justicia. Por eso acá habla de no nos salvó el Señor no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Estas son las obras de justicia que ellos es su torre de Babel. Las obras de justicia del Evangelio diferente es su torre de Babel, aquellos que lo elevan, aquellos que lo levantan sobre el juicio de Dios. En los tiempos de la torre de Babel, ellos decían que si viene el juicio de Dios, si vienen las aguas, nosotros vamos a estar a salvo. Eso es lo que cree el Evangelio diferente, que ellos haciendo buenas obras, obras de justicia. Para ellos la obra de justicia es cumplir el sermón del monte, por ejemplo. Ellos dicen, bueno, somos pobres en espíritu, somos mansos, somos limpios de corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Pues el pueblo de Israel no pudo cumplir la ley en el monte Sinaí, mucho menos el sermón del monte, que es doblemente más profunda y más exigente. Solamente Cristo pudo cumplir con todos los requisitos y toda la exigencia de la ley. No la ley solamente externa como en el monte Sinaí, sino la ley profunda, la verdadera profundidad que tiene la ley que hablaba allí en el Sermón del Monte. Bueno, ellos se atribuyen que pueden cumplir esa ley. ¿Por qué? Porque se creen otros Cristos, se creen hacedores de obras de justicia, construyen su propia torre de Babel, algo que solamente está en sus mentes.
y lo cual Dios no se agrada. Dios no se agrada. Entonces dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación, por la renovación en el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Entonces el lavamiento de la regeneración es la limpieza de los pecados por medio de la fe en Jesucristo y su sacrificio expiatorio. Por eso el Señor dijo que aquel que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener vida eterna, porque no solamente es comer la carne, sino beber su sangre. Beber su sangre es creer en su sacrificio, creer que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El hombre viene a Dios porque necesita perdón, necesita salvación. No viene como propone el Evangelio diferente, como sacando pecho y diciendo, Dios me tenés que restaurar, a la antigua posición que teníamos allí en el Edén. Esa es la soberbia, esa es la ceguera del Evangelio diferente, que creen que Dios los tiene que restaurar sin ellos humillarse y pedir perdón al Señor Jesucristo por todos los pecados, para que Dios les perdone. Ellos no creen en el perdón de los pecados, creen en una redención que ellos piensan que merecen, porque se volvieron a Dios, merecen ser redimidos sin recibir el perdón de los pecados por medio de la fe en esa sangre preciosa que nos limpia y realmente sí nos redime. Pero primero tiene que haber perdón, primero tiene que haber limpieza para que haya redención. Entonces dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bendito el nombre de Dios. Entonces el falso maestro, lo que estamos terminando en este bloque es en el creer. En el creer porque el diablo le propuso a la mujer que coma, que crea. Nosotros podemos ver a través de los profetas que el comer significa creer. El profeta Ezequiel, el ejemplo que nosotros vimos, que Dios le dio un rollo con escritura y el profeta comió y por cuanto creí hablé. Y después el Señor le manda a hablar. Una vez que come, una vez que cree, una vez que esa palabra es uno con el profeta, Dios le manda a hablar al pueblo. Por eso dice la palabra, por cuanto creí hablé. Por eso el falso maestro se le detecta por su falsa doctrina. Usted va a hablar lo que usted cree, no lo que usted no cree. A no ser que sea un robot y que repita lo que otros creen. Eso es lo que hace la Iglesia Católica, que es una dictadura. Por eso ellos tienen catecismo, tienen dogmas, para que la gente repita y crea lo que otros creen. Es una dictadura religiosa, una maquinaria de muerte que lleva a las personas al mismo infierno, porque la persona no puede tener criterio propio. Por eso no le llevan nunca las escrituras, para que la gente no tenga criterio propio, para que no piense y crea en el verdadero evangelio. Por eso le hacen catecismos, por eso le hacen carpetas, por eso le hacen enseñanzas de hombres, por eso ellos hablan filosóficamente, digamos, como dice allí en Colosenses capítulo 2 versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Mirad que nadie os engañe. Eso es lo que hace el falso maestro, engañar por medio de filosofía y huecas sutilezas. Es lo que hizo la serpiente con Eva. La engañó, la envolvió con huecas sutilezas. Y filosofía es la sabiduría de este mundo. Por eso le atrajo el fruto a Eva, porque iba a alcanzar la sabiduría. ¿Pero qué sabiduría? La sabiduría de esta tierra, que no es otra cosa que terrenal, animal y diabólica, como dice en Santiago 3:15, que ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, lo que es la sabiduría del Evangelio diferente, del mensaje de la serpiente, y lo que es la sabiduría que viene de lo alto. Entonces dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No necesitamos esas filosofías, esos pensamientos de hombre, porque estamos completos en Cristo. En Cristo lo tenemos absolutamente todo. Lo que hace el Evangelio diferente es enredar al pueblo, mentirle al pueblo y hacerle creer al pueblo en una salvación por obra. No es otra cosa que una perdedera de tiempo.
todo el tiempo la gente está preocupada por las obras, está preocupada cómo cuidar su salvación. La salvación no se cuida porque ya Dios nos la dio, ya Él es nuestro Salvador. Él ya nos justificó, ya estamos justificados, ya está todo pagado, así que no hay que preocuparse más por la deuda. Nuestro culto es un culto de agradecimiento al Señor, de labios, de frutos que confiesan su nombre. En 2 de Pedro 2:1 habla de los falsos maestros, que estos hacen creer al pueblo un falso evangelio. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces los falsos maestros se van a introducir en el pueblo. Como hablamos que la católica romana en los años 60 vio que estaba perdiendo muchos feligreses, muchos católicos se estaban convirtiendo al cristianismo, entonces tomó una medida de inventar, todas las religiones provienen de la catolicidad. Por eso la Iglesia Católica es la madre de todas las sectas, la gran ramera, la gran Babilonia, es la que crea su propia salvación, por eso es la gran Babilonia, la que tiene su raíz en Babel, la que crea su propia salvación, su propio fuego, su propia torre, porque cuando venga el juicio de Dios ellos dicen, nosotros somos salvos. ¿Por qué? Porque estamos encima, porque tenemos buenas obras, nosotros nos paramos sobre nuestras obras de justicia, como dice ahí en Tito, dice que el Señor no nos salvó por nuestras obras de justicia, sino por su misericordia, por su amor, el Señor nos salvó. Entonces, la catolicidad inventó lo que se llaman los carismáticos, pero tiene mil caras. El carismático es un nombre, la renovación carismática solamente es un nombre, pero tiene sus mil brazos, digamos. Se infiltra de cualquier manera sin tener ningún nombre, pero bueno, es tan grande la evidencia de la catolicidad con respecto a este tema de que ellos se infiltraron en la iglesia cristiana, en el cuerpo de Cristo, metiéndose. Los curas se sacaron la sotana y se pusieron se vistieron de civiles, digamos, y se introdujeron y se hicieron llamar pastores. Como tenían un conocimiento de las escrituras, pero un conocimiento del falso evangelio, del evangelio diferente, salieron los curas, los catequistas, y se mezclaron en el pueblo, como dice acá la palabra. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Estos falsos maestros enseñan una salvación por obras, ese es el punto, una salvación por obras. Está disfrazado, está adornado, para que usted no salga corriendo. Todos sabemos la falsedad que hay en la catolicidad, entonces mucha gente se asustaría si ve estas cosas. Entonces ellos vienen con un disfraz, no solamente se disfrazan ellos, sino que disfrazan el evangelio. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Entonces estos personajes se han introducido. ¿Cómo hacían? En las campañas se metían diciendo que eran pastores, y en las campañas, cuando se hacen campañas evangelísticas, todas las personas ganadas, acá en Argentina ha habido grandes campañas de miles de personas convertidas a Cristo, y se las digamos, no sé si será la palabra repartir, pero a cada iglesia se le asignaba determinado grupo de personas según la zona. Entonces, los que entran encubiertamente para meter herejías destructoras se hacen llamar pastor. Entonces la iglesia le daba gente, digamos, le daba a los recién convertidos para que ellos los adoctrinen, los disipulen. Entonces ahí ellos podían meter sus herejías, allí ellos podían meter sus falsas doctrinas, allí la serpiente podía introducir el evangelio diferente. Y como dice que un poco de levadura leuda toda la masa, ellos no necesitaban demasiado, o sea, con un grupito que le den ya
ese grupo podía leudar toda la masa. Y es así como se mete el evangelio diferente a través de falsos maestros, que se llaman pastores, pero no son pastores. Decimos cura, decimos catequista, puede ser cualquier tipo de líder sectario que enseña un evangelio diferente, el mensaje de la serpiente. Y muchos seguirán sus disoluciones. O sea que la palabra del Señor nos está diciendo que muchos van a creer en este evangelio diferente, en el mensaje de la serpiente, porque está muy bien disfrazado, digamos. Satanás se disfraza como ángel de luz, Vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 11, 2 de Corintios, capítulo 11, que dice que él disfraza a sus ministros y él mismo se disfraza como ángel de luz. Dice, porque estos son falsos apóstoles, 11:13, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Cuando se habla de fraudulento se habla de algo falso, de algo de una persona disfrazada, de un fraude, que es un fraude. ¿No? Cuando se dice normalmente esta persona resultó ser un fraude, resultó ser algo falso. Por eso son obreros fraudulentos, porque en el momento no se lo detecta, pero con el tiempo, a través de los meses, de los años, se detecta que había sido una falsedad, había sido toda una actuación, y había sido que era una persona común y corriente y se hacía llamar un ministro de Cristo, y era una persona común y corriente. Tenía el conocimiento, pero un conocimiento de una doctrina falsa. Por eso los curas y todos los catequistas y todas las personas son personas comunes y corrientes que no tienen ninguna autoridad espiritual, digamos. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo, no han sido lavados de sus pecados. ¿Por qué? Porque no creen en la sangre, no creen en el perdón de los pecados, ellos creen en sus propias obras de justicia. Por eso son personas comunes y corrientes, no son hijos de Dios, porque no han sido lavados por la sangre. Si se arrepienten y creen en la sangre y creen en el perdón del pecado, Dios les perdona, pero ellos no quieren creer en la sangre. Ese es el problema que tienen. Y dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, el disfraz es la palabra que a ellos más les gusta, el disfrazarse. ¿Disfrazarse por qué? Porque buscan gloria, buscan atención, buscan gloria de los hombres, buscan las cosas terrenas. Si viene una persona sin estar disfrazada, usted no le va a prestar atención, pero si viene una persona disfrazada, usted le va a llamar la atención. Yo me acuerdo que cuando era joven me disfrazaba de payaso para los niños, para el Día del Niño, y bueno, en nuestra época de juventud lo hacíamos, y me acuerdo que yo pasaba entre los niños cuando llegaba al evento y estaban cantidad de niños y nadie me miraba, digamos. Yo pasaba entre todos y nadie se da cuenta, yo era uno más, pero iba al lugar, ahí al vestuario, y me vestía de payaso, me disfrazaba de payaso para divertir a los niños en su día, y le hacíamos regalos, chocolate, etcétera, con todos los hermanos. Pero cuando yo salía de payaso, todos los niños venían hacia mí, y todo lo que yo hacía era risa, era diversión para ellos, todo, tenía toda la atención sobre mí. Y eso es lo que hacen con esta gente disfrazada. Se disfrazan como apóstoles de Cristo y llaman la atención. Llaman la atención a los que son niños en Cristo. Por eso debemos leer las Escrituras, debemos estudiar las Escrituras, debemos memorizar las Escrituras, debemos analizar los textos, si es posible, desde el original, las palabras, si es posible del griego, las raíces de las palabras, para no ser engañados. Entonces, el falso atrae a los niños en Cristo, que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
¿Por qué los engañan? Porque no tienen un conocimiento de la sana doctrina. Y dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Todos los que han tenido experiencia, los satanistas que se han convertido a Cristo y han contado sus testimonios de sus encuentros con el diablo, todos han dicho que Satanás siempre se presentó como un ángel hermoso, como un ángel de luz. ¿Por qué? Lucero significa portador de luz, aquel que lleva la luz. Y ese es el evangelio diferente, que el evangelio, nosotros como iglesias portamos la luz de Dios, pero no somos la luz, digamos, la luz es Cristo, Cristo es la luz. El evangelio diferente se cree en otros Cristo y se cree en la luz, se cree que ellos iluminan, cuando el que ilumina es la palabra, el que ilumina es Jesucristo. Nosotros somos hijos adoptados de Dios, por eso estos ex satanistas han visto al diablo y siempre lo han visto rubio, hermoso, de ojos celeste, un ángel. Por eso el diablo se disfraza como ángel de luz. Y en mis experiencias también que yo he tenido con el demonio, con el diablo, cuando se me ha presentado, en mis primeros tiempos se presentaba como para atemorizarme. Cuando recién me entregué al Señor, se me presentó como un ser maligno, como un ser oscuro, como un ser malvado, sumamente sus ojos llenos de odio, como para asustarme. Pero a medida que yo fui creciendo en el camino del Señor, fue cambiando su aspecto. Y después con los años, cuando se me presentó en varias ocasiones, se me presentó como un ángel hermoso, como dicen, como le pasó la experiencia a estos hermanos que fueron satanistas. Se me presentó como un ángel rubio, hermoso, y una persona que no tiene conocimiento del evangelio puede ser engañada. Y cuando tuve esa experiencia de este ángel hermoso que se me presentó, cuando sonrió, pude ver la maldad que había en este ser oscuro, en el demonio. Por eso él se puede presentar como un ángel luminoso, porque él fue el portador de la luz. Lucero es portador de luz. Por eso el evangelio diferente dice que ellos viven en el reino de la luz, en el reino de la desnudez, como hablamos en otro capítulo, y bueno, ya lo vamos a ir extendiendo seguramente en el próximo video, de cómo el evangelio diferente desnuda a la persona y la hace sentir que siempre está en pecado. Así es el evangelio del diablo, un evangelio de luz que ilumina el pecado, donde reina el pecado, donde la gente está constantemente preocupada por el pecado, cuando Cristo en la cruz ya resolvió el problema del pecado, ya lo resolvió, clavándola en la cruz. El acta de los decretos, todo lo que nos era contrario fue clavado en la cruz y ahora somos declarados inocentes para la gloria y la honra del Señor. En segunda de Juan, leemos en segunda de Juan capítulo, bueno, igual tiene un solo capítulo, el versículo 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Debemos rechazar este falso evangelio, de tal manera que ni aún lo recibamos en la casa, dice el apóstol Juan. Y Judas 3 dice: amados, por la gran solicitud que me tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesaria escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Bendito el nombre del Señor. Debemos contender ardientemente por la fe que una vez hemos recibido de nuestro Señor. Debemos contender, debemos estudiar las Escrituras para poder rechazar y sacar de la ignorancia al pueblo que estos falsos maestros le hacen creer a las personas, como dice en Santiago. Y uno de los versículos más controversiales, digamos, y más es sencillo, pero lleva a confusión a las personas que no lo entienden el pasaje.
lleva a confusión y a creer en las obras, como dice en Santiago, porque Santiago le habla a los hermanos, no le habla a una persona que tiene que salvarse, sino que le habla a los hermanos. Y cuando una persona le dice hermano, es porque es hijo del mismo Padre. O sea que es una persona salvada. No hay manera de que la persona pierda la salvación, porque ya es hijo. Es como si yo le dijera a mi hermano que él un día puede dejar de ser hijo de nuestro Padre, hablando en cosas naturales y terrenales. Es totalmente imposible. Totalmente imposible. Y así es la salvación. Cuando una persona es hijo de Dios, cuando Dios le ha lavado los pecados y es un verdadero hijo de Dios, cuando ha creído en la sangre preciosa que le limpia de todo pecado, es imposible que deje de ser hijo de Dios. Entonces Santiago le dice hermano, 20 veces le dice en la epístola de Santiago hermano. Así que está hablando a personas que no pueden perder la salvación. No pueden perder la salvación, no pueden dejar de ser hijos, es imposible. Y de ahí se agarra el evangelio diferente para decir que las personas pueden perder la salvación si no hacen obras. No pueden llegar a la meta si no hacen obras. Que es imposible llegar a la salvación si no cargan con la cruz y siguen al Señor. Es una cosa... el evangelio, por eso Pablo dice mi evangelio. Mi evangelio, o sea, le fue revelado después de la cruz, después de la sangre, después de la resurrección. Y dice en el 2:14, hermanos míos, o sea que el Padre de Santiago era el mismo Padre de ellos, o sea, Dios. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, acá está hablando de una fe activa, de una fe que trae beneficio al prójimo y a los hermanos, no una fe de salvación, porque la fe de salvación ya fue ejercida, digamos, puesta en ejercicio. Cuando le dice hermanos es porque la persona ya puso en ejercicio esa fe en Jesucristo y en su sangre preciosa. Cuando él está hablando de una fe activa, que se activen, que si dicen, lo está desafiando Santiago a los hermanos, de que si dicen que tienen fe, tienen que hacer buenas obras, que demuestren que tienen esa fe. Si no caen en la hipocresía y en la religiosidad, no le quita la salvación que no tenga obras, porque el ladrón en la cruz no tenía obras y fue salvo. ¿Qué obra hizo? No pudo hacer ninguna obra. Así que la obra no tiene ninguna incidencia en la salvación. Las obras son para recompensa y de provecho para el prójimo. Por eso dice, ¿qué aprovechará? Habla de aprovechar. ¿Qué provecho traerá al prójimo si no tienes obras? Pero es un desafío, es una exhortación de Santiago. No le quiere decir que si no tiene obras no se salva. Y después dice en otra parte que podrá la fe salvar, podrá la fe salvarte, podrá la fe quitarte esa carga, digamos, ese cargo de conciencia de que no ayudaste cuando tenías para darle al que necesitaba. Podrá salvarte aún de las críticas de los hermanos, del mundo, y dice, este tiene fe y no ayuda a nadie. Podrá salvarle esa fe, dice, de todo este ambiente, digamos, esa fe podrá salvarte de la condenación de los hombres, digamos. Es lo que quiere decir. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Cuando dice es muerta en sí misma, es una fe que no tiene actividad, es una fe que no tiene acción, es una fe que no tiene provecho. Dice que esa fe está muerta, quiere decir que no está activa. Entonces el apóstol Santiago, le dice que deben activar la fe. Y de ahí se agarra el evangelio diferente para decir que la salvación es por obra. Es un tema un poquito más profundo, lo tengo en otro video, un poquito más explicado, pero más o menos para que entendamos que la salvación no es por obras, sino que es por fe. Y esta fe que está hablando acá Santiago es de una fe activa.
Y dice, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Cuando dice es muerta en sí misma, es una fe inactiva. Está muerta, está inactiva, está sin acción, está inerte. Eso quiere decir, pero no quiere decir que pierde la salvación. Bueno, esto es un poquito la explicación, que es un tema profundo, lindo de hablar, lindo de profundizar, pero hasta acá llegamos. Que Dios les bendiga a todos.